De vuelta con mucho más de Primera Página, el señor Luigi Dalvano, vicepresidente del Comité Tecnológico de FEDEAGRO, continúa con nosotros. Ustedes hablaban acerca de que el campo venezolano está apenas operando un 30% de su capacidad y usted decía que se dieron diagnósticos para mejorar, o que más que los diagnósticos lo que quieren elevar es propuestas de cómo superar de ese 30% al 100% la producción del campo venezolano. Y ahí el tema de las divisas, por ejemplo, que tiene un componente sumamente importante. Por ejemplo, hoy, el día de hoy, es titular en el Mundo de Economía y Negocios y le vamos a pedir por favor a nuestro director si nos puede colaborar con el titular, porque ellos señalan que Cavidea propone una lista de productos a dólar CIMADI. Esto se lee hoy en el Mundo de Economía y Negocios, pero anteriormente también en el Mundo de Economía y Negocios había una propuesta similar, en este caso del comisionado del Estado Mayor Económico Miguel Pérez Abad de Conindustria, quien también señalaba que el sector productivo se puede ajustar a la tasa CIMADI. Allí lo tienen porque, entre otras cosas, decía Miguel Pérez Abad que era muy fácil importar en Venezuela con divisas baratas, pero que eso se tiene que acabar. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mira, nosotros venimos planteando claramente la necesidad de ir a un proceso en términos del precio de las divisas que permita sobre todo el acceso a los productores de los insumos. En este momento, la principal limitación para producir más a nivel del campo tiene que ver con la disponibilidad de semillas, la disponibilidad de agroquímicos y el uso adecuado de las capacidades que tenemos nosotros en Venezuela. En ese sentido, como te venía diciendo, nosotros tenemos propuestas bien claras en términos de insumos, que se incorpore cada vez más la capacidad productiva que tenemos en términos de semilla, en términos de insumos, en términos de agroquímicos, para que ellos puedan, junto con Agropatria, que ha presentado problemas en su sistema logístico, aumentar la disponibilidad de esos insumos que necesitamos ahorita. Estamos en días para arrancar la siembra más importante del país de cereales. Entonces, esas limitaciones que nosotros tenemos en parte tienen que ver con la disponibilidad de divisas, y cualquier solución que venga y que permita que nosotros podamos sembrar adecuadamente va a ser mejor, porque yo creo que no hay alimento más caro que el que no está en el anaquel. Ahora, pero en este sentido, por ejemplo, en Venezuela hay una realidad, y es que desde hace algún tiempo ya hay control de precios para los principales rubros alimenticios de la cesta básica del venezolano, muchos de ellos controlados. De vez en cuando se hacen algunos ajustes por parte del Ejecutivo Nacional, pero desde el campo hay algunos sectores que dicen que no pueden seguir trabajando prácticamente a pérdida, unos rubros que están controlados y que ello es lo que ocasiona que estén escasos en los anaqueles. ¿Qué está pasando con este tema del control de precios? ¿Cómo lo evalúan en FEDEAGRO? Mira, nosotros lo evaluamos con la claridad de la realidad que vive el consumidor venezolano. O sea, así como el consumidor venezolano tiene inflación, nosotros también tenemos inflación en nuestros insumos que hacen y afectan nuestros costos de producción, y que por supuesto requieren de unos controles de precios que permanentemente se actualicen los precios de los productos agrícolas. Nosotros la semana pasada tuvimos una marcha extraordinaria, cívica, desde la Candelaria hasta Miraflores, donde entregamos claramente nuestra propuesta para los casos de los precios, de los ingresos que requieren con justicia, en el marco de la justicia de este país, tanto los productores de caña de azúcar como los productores de arroz, como los productores de girasol. Entonces, nosotros tenemos una clara conciencia. Bueno, el arroz, por cierto, tiene prohibición de exportación. Bueno, nosotros queremos decir lo siguiente: Venezuela tiene que prepararse no solamente para producir el arroz que requiere el mercado venezolano. Nosotros fuimos exportadores de arroz para el Pacto Andino, y nosotros, cuando se nos entregó en la cosecha anterior la posibilidad de un precio correcto y justo, generamos una cosecha que inclusive nos permitía la capacidad de comenzar a soñar con exportar. Pero en concreto, señor Dalvano, yo quisiera saber si es que ustedes están solicitándole al Ejecutivo Nacional la flexibilización del control de precios o la eliminación del control de precios, que yo tendría que ver también con lo que establece la Ley de Costos y Precios Justos. ¿Cuál es la solicitud exacta, explícita, que hace FEDEAGRO al Ejecutivo? Nosotros, en el caso de la caña de azúcar, en el caso del arroz y en el caso del girasol, entregamos nuestras propuestas de costo de producción y entregamos nuestra sugerencia de cuál debe ser el precio al cual se le debe pagar a los productores la cosecha que entregamos. Nosotros entregamos esa cosecha y todavía nuestros productores no han recibido, ¿ok?, la señal de precio y de los ingresos
que nos permita a nosotros saber, bueno, cuáles fueron los resultados en esos casos de esos productos para nuestros productores. Sí. Entonces, la propuesta está, la tiene el Ejecutivo, se entregó a la vicepresidencia, ¿ok? Y es bien concreta, nosotros tenemos claramente unos costos de producción y hemos dicho cuáles deben ser los precios que deben tener esos productos. Ahora, fíjese que esto tiene también varios componentes, aristas que hay lo que tiene que ver con el tema de la producción en el campo venezolano. Por una parte está lo que tiene que ver con la producción, pero además de ello con la cadena de distribución y los intermediarios. Se ha dicho también por parte de autoridades del Gabinete Económico, del Gabinete Productivo, del Ejecutivo Nacional, que ellos tienen que impactar en la red de distribución para atacar lo que ellos han denominado como la guerra económica, que es lo que, según el gobierno nacional, ha hecho que no se vean los productos en los anaqueles de los venezolanos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la cadena de distribución? ¿Cómo evalúan en Fedeagro esta propuesta que se ha creado de controles obreros del Poder Popular para controlar la distribución de algunos productos? Mira, nosotros tenemos que tener bien claro en el país que la única manera de llenar los anaqueles de las bodegas, los supermercados y las casas de este país es que todos los actores de la cadena agroalimentaria, sin excepción, los productores, la banca, los transportistas, los distribuidores y los supermercados y bodegas, tengamos las condiciones necesarias para trabajar de manera correcta. En ese sentido, Fedeagro viene explicando claramente eso. En el caso de la caña de azúcar, ahí está una información que es un titular que ustedes mencionaron antes de que yo comenzara a hablar aquí. Uno de los problemas que hubo en la caña es, primero, falta de repuesto para las cosechadoras. Y entonces dejamos de producir más caña, lo que significa que vamos a tener que importar más azúcar. Y segundo, problemas de transporte. Y si no resolvemos esos problemas de transporte, donde tenemos problemas de capacidad, bueno, van a aparecer todo este tipo de cosas. Entonces, más allá de los nombres, más allá de las cosas que podamos tener, tenemos que ir a las realidades, o sea, tenemos que verificar las realidades que nosotros tenemos en términos de la cadena de distribución, en términos de transporte. Y hablando de realidades, por ejemplo, ¿quién realidades controla las guías de movilización de productos en el país? ¿Cómo se establecen esas guías y cómo es posible entonces que pueda haber desvío de material con estas guías de movilización? Miren, esa es una pregunta que el país se le ha venido informando desde que comienza este tipo de sistema de guiado. Las guías las hace y las emiten los organismos del gobierno y ellos tienen perfecta información de qué sale de un sitio y qué va a otro sitio. Y hay todos los controles. Pregúntese el país, que le quiero decir esto, pregúntenle a los ferieros, pregúntenle a las personas del Táchira que vienen desde la madrugada viajando por todo el país, en cuántas alcabalas tienen que pararse para llevar control y chequeo del producto que tienen que traer para en las mañanas vender a nivel nacional. Entonces, aquí el tema está bien claro, o sea, aquí hay todo un sistema, nosotros cumplimos con ese sistema, inclusive a veces ese sistema más bien lo que genera es que tengamos que traer una mercancía, tengamos que traer un alimento hasta Caracas y pararnos más veces para traerlo, pero eso está en manos del Estado venezolano. Señor Dalbano, nosotros en este momento, yo le invito a que de inmediato empecemos con la consulta a la opinión de la audiencia, que ya nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y nuestra compañera Steninf Olivares ya está lista para presentarlos. Steninf. Así es, Gabriel, le damos la bienvenida a nuestro invitado y le agradecemos respuestas cortas por razones de tiempo para lograr mayor participación. Vamos a iniciar con un tuit del señor Javier José Lozada. La convicción de Fedeagro se basa en que si reciben dólares en su federación, le preguntan. La convicción de Fedeagro se basa en que nosotros reunimos en la asamblea del miércoles pasado a todo el país para trabajar sobre propuestas concretas de solución en el aumento de la producción de alimentos a nivel nacional. En eso se basa. Y con propuestas concretas. Tenemos el plan Más Maíz, Más País, que nos permitiría a nosotros autoabastecer al país. En este momento la producción está en 1.675.000 toneladas y pudiéramos tranquilamente aplicando 3 medidas: agricultura de precisión, comisión de bioseguridad para tener semillas de alto valor genético, micronivelación y mejoramiento de las prácticas culturales, sencillamente producir las 4 millones de toneladas que están allí. Y eso solo se va a lograr con el concurso de un punto de encuentro entre el gobierno, la industria, la banca y todos los productores y todos los sectores de esa cadena agroalimentaria, que nos puede permitir inclusive que la arepa del venezolano sea una arepa completamente, 100%
hecho en Venezuela. Si para eso se requiere divisa, pero no solo se requiere divisa, se requiere el concurso de todos los actores que en esa asamblea nos pusimos de acuerdo en que el gran objetivo, el gran punto de encuentro es producir los alimentos que ustedes requieren y no andar de supermercado y de bodega en bodega buscando la harina precocida. El señor Tony Musatti le dice, se habla de producción desde hace 16 años y la escasez tiene más de 8 y casi todo es importado. ¿Qué le responde? Miren, yo creo que el señor Musatti ha dado en uno de los puntos más importantes de lo que está pasando en el país. Nosotros en los años 90, principios de los 90, en este país se importaban 3.000 millones de dólares en alimentos. En este momento llegamos a casi 10.000 millones de dólares en alimentos. Y lo que muestran los resultados, no Fedeagro, lo que muestran los anaqueles de este país es que están vacíos. Entonces, lo que hemos hecho es aumentar las importaciones, tratar de resolver el problema de abastecimiento del país con importaciones y la realidad ¿cuál es? Que nosotros lo que tenemos es desabastecimiento. Yo me hago la reflexión, ¿qué pasaría si nosotros en los últimos años, en vez de estar importando más, hubiéramos invertido en más tecnología, en más capacidad productiva? Nos hubiéramos puesto de acuerdo para asumir el reto que tiene la población mundial, que va a pasar de 6.000 millones de personas a 9.500 millones de personas, que pide y exige que produzcamos más alimentos, más diversos y de más calidad. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, la solución no pasa por importar más. La solución pasa por construir un país agrícola más moderno, más tecnológico, más capaz, más inclusivo, que sí nos permita a nosotros, con Hecho en Venezuela, con puntos de encuentro de trabajo entre todos los miembros de la cadena agroalimentaria, construir un abastecimiento continuo y seguro.